Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Le habla Emilio Aquino Jiménez, abogado en el área penal. En esta ocasión vamos a continuar abordando el tema de la ejecución de la pena en el proceso penal dominicano. Ya en una cápsula anterior habíamos hablado de la figura del juez de la ejecución de la pena, que fue una novedad que trajo a colación en la ley 7602 que crea y pone en funcionamiento el Código Procesal Penal Dominicano a partir del año 2002 y especialmente de manera definitiva a partir del 2004. Establecimos que una de las novedades más importantes fue la creación de la figura del juez de ejecución de la pena y además establecimos que el Código Procesal Penal, al quedar corto en los artículos que organiza la ejecución de la pena, la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución 296-05 que amplía o organiza todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del juez de la ejecución de la pena. Y dicha resolución y el código es claro al establecer que el juez de la ejecución de la pena tiene competencias distintas a los jueces ordinarios, porque es un juez especializado en la ejecución de la pena. Entonces, el juez de la ejecución de la pena tiene una competencia jurisdiccional en donde las decisiones que tome serán decisiones jurisdiccionales, pero también tiene una competencia de control con respecto a lo que es la suspensión condicional del procedimiento como figura de solución alternativas al proceso, y también de control cuando durante la etapa intermedia el proceso culmina con un juicio penal abreviado y hay una suspensión condicional de la pena, o acuerdo pleno, como se le llama, o cuando ese acuerdo se da en juicio, que se llama acuerdo parcial. El juez de la ejecución de la pena es el encargado de dar seguimiento a la suspensión condicional de la pena que se haya impuesto, tanto en el acuerdo pleno como en el acuerdo parcial. El acuerdo pleno que se da en la etapa de la instrucción y el acuerdo parcial que se puede dar en la etapa de juicio, siempre que haya una suspensión condicional de la pena. Ese es el juez de la ejecución de la pena, el que se encarga de que la persona condenada y que tiene unos requisitos que cumplir durante la suspensión de la pena, el juez de la ejecución de la pena es el que le da ejecución a esa decisión y además le da seguimiento a que el condenado cumpla con esos requisitos. Es decir, que en esa parte el juez de la ejecución de la pena sirve de juez de control, tanto de la ejecución de la pena como en el caso que haya una suspensión condicional del procedimiento. Quiere decir que esa función de control el juez también tiene que ejercerla dentro de sus competencias. Pero también el juez de la ejecución de la pena tiene competencias administrativas, porque tiene que llevar de la parte administrativa de las personas que están privadas de libertad en la jurisdicción donde él ejerza su función. Inicialmente teníamos en la República Dominicana 11 departamentos judiciales y por tanto un juez de ejecución de la pena en cada uno de esos departamentos judiciales. Y su competencia territorial estaba diseminada en ese departamento judicial. Es decir, que todas las cárceles que estaban en el departamento judicial donde el juez de ejecución de la pena tenía su asiento, era responsabilidad del juez llevar un control administrativo de los privados de libertad que hay en su jurisdicción y de los condenados, así como llevar un registro de las personas condenadas y la fecha en la que esa persona cumple la mitad de la pena para solicitar libertad condicional y también la fecha en que cumple la totalidad de la pena. Pero a partir de unos años hacia acá
se han nombrado otros jueces de ejecución de la pena para aligerar el trabajo en departamentos judiciales donde hay muchos privados de libertad. Es el caso del Departamento Judicial de Santo Domingo, donde actualmente existen 2 jueces de ejecución de la pena, el Departamento Judicial de San Cristóbal, que también existen 2 jueces de ejecución de la pena, y el Departamento Judicial de Santiago, donde también hay 2 jueces de ejecución de la pena. Pero eso no implica que en el futuro se vayan a nombrar más jueces de ejecución de la pena, porque realmente la población carcelaria y la población y el número de privados de libertad ha ido en aumento en los últimos años en la República Dominicana, y se necesita realmente que el trabajo de la ejecución de la pena sea un trabajo efectivo, y para que sea efectivo debe tener control de lo que sucede en su jurisdicción y en las cárceles que están bajo su jurisdicción. Entonces tenemos claro que el juez de la ejecución de la pena tiene una competencia administrativa en el caso del control que debe llevarle los privados de libertad en el departamento judicial o en el lugar donde ejerza sus funciones, una competencia que es de control en el caso de la suspensión condicional de la pena y suspensión condicional del procedimiento, y una competencia jurisdiccional que es la más importante porque es en la que él conoce audiencias sobre libertad condicional, permisos laborales, cambio de jurisdicción de cárcel y otras solicitudes que le puede hacer el condenado una vez haya la necesidad de que intervenga un juez durante el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En ese sentido vamos a abordar en unas próximas cápsulas esas distintas figuras en las que el juez de la ejecución de la pena sirve como juez jurisdiccional. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Derecho en Cápsula. Recuerden darle a suscribirse y a las campanitas para más contenido de esta índole. Nos vemos en una próxima.